Estamos acompañados de José Urtubey, referente de la Unión Argentina de Industria. José, gracias por su tiempo. Doctor, bueno, consultarle sobre varios temas, ¿no? Primero, empezando por lo que es la crisis que está sufriendo el sector económico, el sector, mejor dicho, comercial también. Bueno, su punto de vista. Sí, obviamente la crisis hoy más se refleja en el tipo de cambio, ¿no? En el dólar. Tuvimos una semana muy difícil que desnuda la poca cantidad de dólares que hay en el Banco Central, y esto llevó obviamente al Gobierno Nacional a priorizar los dólares para la producción y con algunas circulares, sobre todo la prohibición a las empresas de acceder a dólares para pagar y limitándolo solamente al 40% del acceso a dólares oficiales para pagar las obligaciones que tengan asumidas en dólares. Bueno, son difíciles. Seguramente con el correr de los días va a ir analizándose casos por casos, porque así como Argentina obviamente hizo un enorme esfuerzo para salir del default, como Estado, creo que es importante que las empresas tampoco entren en default. Por otro lado, creo que también, como vos decías, ¿no? muy complicada la situación de la industria. Si ven los números respecto a lo que es abril y lo que son los meses pasados, han mejorado un poquito en la industria. Por ejemplo, si yo julio versus junio, mejoró un 8%. Si comparo julio versus julio del año pasado, todavía estamos abajo, 2%. Y esto tiene que ver con, obviamente, que la situación, y sigo insistiendo, estamos atravesando una crisis superior a la del año 2001. Hace algo así como 4 meses lo hablábamos, por ahí parecía exagerado lo que yo decía, pero sigo sosteniéndolo. Y lo hago con el objetivo de buscar conciencia de que entre todos busquemos las mejores herramientas con consenso para que obviamente se cuide la salud. Pero esto no puede detenernos. Fíjense lo que está pasando con el comercio, lo que está pasando con las industrias, lo que está pasando obviamente con el turismo en las provincias. Y las vacunas van a estar al público comercializándose en el mejor de los casos a mitad de año. Porque en el caso de abril o mayo, yo estuve hablando con los que fabrican con Hugo Sigman particularmente, que fabrica con la Universidad de Oxford, esa vacuna. Recién en abril, mayo van a estar disponibles para personales que estén con situaciones críticas, crónicas y de la salud. Con lo cual, comercializarlo para la gente común va a estar recién a mitad del año que viene. Última de mi parte, después lo traslado de estudios. Hasta que llegue esa vacuna y se pueda normalizar, ¿no? En cierta medida lo económico, puedan abrir normalmente los comercios y demás, lo perjudicial que va a ser esta pandemia eterna, ¿no? Esta cuarentena, mejor dicho, eterna. Claro, por eso creo que es muy importante en alguna medida saber que vamos a tener que convivir con esto. Es decir, en particular, está claro que el sistema de infraestructura sanitaria no estaba preparado para una pandemia de este tipo, pero también vamos a tener que agudizar protocolos o lo que sea necesario, pero no podemos seguir paralizando tampoco el desarrollo de cuestiones básicas, que es el sustento de la gente. Vos podés tener un asistencialismo, pero no podés tener el sistema basado en el asistencialismo. Hay que pasar del asistencialismo al desarrollo, sin lugar a dudas. Compañeros, los escucha el doctor Urtubey. ¿Cómo le va, José? Buen día y muchísimas gracias por recibirnos. Hablaba recién usted de asistencialismo. De todas maneras, en el último índice de desocupación en la República Argentina, aquel que está recibiendo asistencia, por ejemplo, el IFE, es considerado como una persona que está empleada. ¿Qué tan real es el 13,1% de desocupación? Mirá, eso lo tenés que ver sin lugar a dudas entendiendo que en la Argentina hay un 45% de informalidad. Con lo cual, eso estás hablando eventualmente dentro de lo que es el sector formalizado. Pero tenés que entender que hay un 45% que no está formalizado. Este es el verdadero desafío. Fíjate que también, haciendo mención, hubo una caída en el segundo trimestre de 19 puntos de actividad económica. Eso te va a llevar a que el año lo vas a terminar con una caída de 2 dígitos también. Será 10, será 12. Y obviamente te muestra la fragilidad que tiene la economía, porque ya entramos a la pandemia con una crisis. Ya entramos en crisis.
Tenías alta inflación, 40%, tenías problemas de deuda, con lo cual no tenías financiamiento, y tenías un problema económico en puertas y un mundo ya que, acordate, con la pelea comercial de Estados Unidos y China ya mostraba un mundo complejo frente a lo que más allá de la pandemia nos mostró. Por eso digo, creo que vamos teniendo como norte la generación de actividad económica que genere empleo. Vamos a tener que buscar todas las herramientas en conjunto, sabiendo que la salida no va a ser fácil. Es decir, no es una salida rápida, no es una salida, como dicen algunos economistas, en B corta. Esto es una salida lenta. Doctor, ¿cuándo podríamos volver a lo que era marzo? Estamos hablando de un tiempo largo, ¿qué será? ¿Un año, un poco más, para poder llegar a los números que teníamos en el mes de marzo antes de la pandemia? Y yo creo que en alguna medida un poquito más, porque pensá que las actividades, suponete, vos tenés que hacer desde mi punto de vista este análisis. Cuando tengas la vacuna, que será, como te digo, comercializándose masivamente mitad del año que viene. Para que el mundo se te equipare con lo que era previo a la pandemia, tenés que tener la vacuna ya circulando para todo el mundo. Porque obviamente si no hay actividades que van a tener algún impacto, como puede ser el turismo, que va a tener algún impacto, es decir, no van a venir las mismas cantidades de vuelos, no van a venir la misma cantidad de personas a buscar las plazas, más allá de que creo que se puede revitalizar el turismo interno versus el turismo internacional, pero vas a tener algunos todavía rezagos de que no está funcionando al 100% la economía. Después de eso tenés que sumarle que vos ya estabas en crisis, con lo cual hay muchos que, por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta hace dos meses sobre 750 casos distribuidos fabriles en todo el país, nos daba que casi un 10% estaban al borde de los concursos. O sea que después tenés que sumarle a eso todos los que se cayeron y hay que empezar a reconstruir. Es una situación, lo digo con este tono, difícil porque creo que necesita de soluciones drásticas. Hay que ir al desarrollo, hay que ir sin titubear, hay que ir al crédito productivo sin titubear, hay que salir de la especulación de corto plazo y hay que ir a un programa que te genere mayor actividad económica con impacto fuerte en el empleo. Pero me imagino, José, que esto ya se está... Sobre todo lo que es comercio exterior, sobre todo lo que es... Sí, no, la pregunta iba dirigida a esto. Me imagino que ya el Gabinete Económico Nacional y los gabinetes pobres, alicaídos, provinciales y municipales, ya deben estar pensando en cómo hacer para salir después del hallazgo de la vacuna o que la vacuna comience a inocularse. Sin duda. Desde el punto de vista microeconómico están dadas todas las pautas para eso. Ahora, vos tenés un problema que es el desequilibrio macroeconómico. La mayor expresión de ese problema es lo que estás viendo con el dólar, con el debilitamiento del peso. Bueno, eso es confianza, no solo entre nosotros, sino en lo que nosotros podemos mostrar al mundo. Eso es lo que hay que revertir. Vas a tener 3 años de buenos precios en las materias primas. Esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal Americana baja las tasas y lo anunció que por los próximos 3 años lo va a mantener baja. Ajá. Eso tiene un rebote directo sobre nuestras materias primas. Bueno, esa buena noticia puede generar una suerte de goma de auxilio, de bote de auxilio. Bueno, usémoslo bien, sí, eso no te va a salvar, pero sí por lo menos te puede ayudar a encaminar y que el proceso sea en algún momento con una luz en el túnel. Y aprovecho para hacerle otra pregunta que no tiene que ver con la economía, sino con la faz legislativa y lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué le pareció? Totalmente indecoroso, un papelón. Yo la verdad no sabía ni quién era esta persona. Este es el problema también del sistema electoral y de político que tenemos, por el cual estas listas sábanas, y entiendo yo que era un suplente en segundo o tercer orden, pero por supuesto es absolutamente repudiable la actitud de este señor y más aún sus explicaciones que demuestran lo que es. Y por supuesto tiene que, creo que ya renunció, pero tiene que llevarnos a los argentinos a reflexionar el sistema electoral que tenemos, cómo tenemos que fijar pautas para que esto no suceda, ¿no?
Bien, José, ha sido un gusto hablar con usted, como siempre. Seguramente no va a faltar la oportunidad para que sigamos hablando de esta Argentina que se nos viene post pandemia. Un abrazo grande, que tenga un lindo fin de semana. Un abrazo grande a ustedes. Gracias.